Sabe que dentro de los cambios que se quieren impulsar en el tema de la seguridad, a partir pues de todo lo que ha ocurrido en torno a los desaparecidos y también pues los temas del crimen organizado, está el de incorporar datos biométricos a la CURP, a la clave única de registro de población. No tenemos en nuestro país pues un ID como en Estados Unidos, un documento que pues permita identificar no solamente a mayores de edad, sino incluso a la población joven, a la población infantil. Y bueno, pues este es un proyecto que ya inició con algunas pruebas piloto, y para platicar de este tema nos acompaña Gonzalo Rojón. Él es el director de análisis en The Competitive Intelligence Unit. Gonzalo, muy buenas tardes. Rogelio, qué gusto saludarte y un gusto saludar a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias, Gonzalo. Pues, ¿cómo ves estas pruebas que ya ha iniciado el gobierno federal para pues incorporar los biométricos a la CURP? Pues la verdad, un poco complicado. Como bien lo decías, hay unas iniciativas de reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de desaparición forzada, Sí, en las cuales pues, se busca introducir a la CURP datos biométricos, ¿no? Pero desafortunadamente es que lo estamos haciendo muy a la ligera y la verdad es que estamos viviendo momentos críticos en el país de seguridad, ¿no? Y esto parecería una muy buena solución. Sin embargo, si nos ponemos un poco a analizar cómo se ha venido dando todo esto y los sí. intentos que hemos hecho, pues la verdad es que podría ser contraproducente, ¿no? El que tengamos una sola base de datos en la cual tenga todos estos datos y no se tenga un presupuesto bien asignado, una ley que nos indique exactamente qué datos van a ser tomados en consideración, quiénes van a tener acceso a ellos, bases tecnológicas vamos a tener para salvaguardar toda esa información, a lo mismo que un presupuesto, pues la verdad es que nos estaríamos apresurando a algo que podría ser contraproducente, ¿no? Imagínate que de repente esa base de datos cayera en las manos equivocadas, pues tendrían en sus manos pues nuestras huellas digitales, a lo mejor escaneo de iris o a lo mejor el cuadro Por de nuestra supuesto. cara. Ujú. Y desgraciadamente, si de repente se filtra por ahí una base de datos de tus correos electrónicos o a lo mejor de cómo tienes acceso a una cuenta bancaria, pues es tan sencillo como volver a entrar o vas al banco, la modificas y la cambias. Pero desgraciadamente nuestras huellas digitales o el escaneo de nuestro iris no lo podemos volver a modificar. Entonces tendría un impacto de largo plazo, ¿no? Imagínate que de repente por ahí pasaran 30 años y a lo mejor todos los sistemas bancarios cambiaran y ahora necesitaras huellas digitales o a lo mejor necesitaras tu iris, pues si algo y alguien ya los tuviera, ¿no? Entonces, definitivamente parece una buena idea, pero hay que irlo haciendo poco a poco y no de manera apresurada. Como bien decías, ya están empezando con pruebas piloto cuando las iniciativas apenas se mandaron hace algunas semanas. Sí, además considerar, Gonzalo, que pues se quiere correr cuando también el sector público pues piensa que no tiene los recursos suficientes para pues tener una estructura robusta para proteger esta información, para poder, digamos, que ser una base confiable que permita dar pues tranquilidad a los propietarios de estos mismos datos, ¿no? De estos biométricos. Claro, totalmente. Y basta recordar que a inicios de la administración pasada, no sé si recuerdes, que se dejó de invertir en toda esta Tecnología en parte TIC general, por claro, parte sí. exactamente, por parte del gobierno. Después, hacia finales, ya se dieron cuenta pues, que no era el mejor camino y volvieron a invertir, ¿no? Pero nada más, déjame decirte que toda esa inversión desde el 2019 hasta el 2023, o sea, sí se ha aumentado el presupuesto, pero solamente se aumentó un 3%. Por el Sí. otro lado, ¿sabes cuántas personas o nuevos e-ciudadanos aumentaron en ese mismo periodo? Ujú. Un 54,8%. Entonces, definitivamente, nosotros cada día como ciudadanos estamos requiriendo más de este tipo de herramientas, ¿no? Sin embargo, el presupuesto destinado para ello no va en la misma medida. Entonces, eso es importante porque hay que salvaguardar esta información. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión platicamos acerca del Renault, ¿no? Sí, De este registro de de celulares, base de sí. datos de los teléfonos móviles, ¿no? Ujú. Bueno, pues el IFT en ese entonces pedía algo así como 100 millones de pesos anuales para salvaguardar toda esta información, ¿no? Pues es algo que tenemos que tomar en consideración y no dejarlo a la ligera como, bueno, pues vamos a incorporarle la mayor cantidad de datos posibles para que
según esto, pues tengamos una mayor seguridad, ¿no? Sí, y otro tema paralelo que no es menor es pues la propia desaparición del INAI, ¿no? Que pues, era la entidad encargada pues de salvaguardar que pues no solamente el gobierno, sino también los particulares pues hicieran un buen manejo de esa información, que no estuvieran, digamos, que esos datos por todos lados caminando y luego pues generando consecuencias indeseables, ¿no? Exactamente, eso también viene en un momento muy importante donde nuestras instituciones poco a poco se han venido mermando, hablando de presupuestos, inclusive desapareciendo, ¿no? Estos Ujú. órganos autónomos que tenían que revisar una serie de cosas, pues definitivamente ya no están o están a punto de desaparecer. Entonces, sí, claro, son puntos muy importantes. Entonces, definitivamente esto es levantar la mano, ¿no? De decir, Sí. oigan, a lo mejor no es una mala idea, pero hay que hacerlo con calma, hay que sentarnos, industria, academia, el mismo gobierno, cuánto se va a destinar, quién la va a proteger, bajo qué sistemas lo vamos a hacer, de manera que no vaya a pasar algo que salga, ahora sí como dicen, más caro el caldo que las Por albóndigas. supuesto, Gonzalo. ¿Y qué experiencias internacionales podrías destacar en este tema de pues buscar un documento, un instrumento que permita pues identificar a las personas y al mismo tiempo pues tener cuidado de esta información pues en una sociedad como la que vivimos donde pues los datos son fundamentales? Claro, fíjate que esto también se quiso replicar en la India, se hizo en la India y Sí. pues la verdad es que no tuvo mucho éxito, ¿no? Obviamente ya podemos hablar de cosas muy específicas, de cosas que hacen en Suiza, ¿no? Ujú. Pero definitivamente son países con condiciones socioeconómicas muy diferentes a las nuestras, donde sus instituciones son sumamente sólidas. Por el otro lado, en la India, que se parecería más a México, digo, obviamente con distintas poblaciones, Sí, distintos guardando tamaños de proporción, poblaciones, claro. pero no ha tenido mucho éxito, ¿no? Inclusive se dejan muchísimas personas fuera. Y ojo, porque esta CURP, que ahora con datos biométricos, sería como nuestra identidad principal, ¿no? La que Ujú. utilizaríamos para todo. Entonces tampoco te puedes dar el lujo de dejar afuera a muchísima gente, ¿no? Entonces definitivamente hay muchas aristas desde donde podemos ver esta nueva propuesta y pues que esté sobre la mesa, pero hay que hacerlo pues con calma, ¿no? Y analizarla muy bien para no apresurarnos y terminar haciendo un desastre. Sí, por supuesto, y sobre todo también porque está el ánimo, digamos, desde el gobierno federal de buscar fortalecer esta parte de la seguridad con esta nueva CURP mejorada, pero también en el Congreso y desde el punto de vista presupuestal, pues no se están considerando las cosas con la seriedad debida, pues para que sea algo robusto, ¿no? Exactamente, y al rato no quiero ver que terminemos con N cantidad de suplantación de identidades porque se Claro, empezó a filtrar esta información, ¿no? por De supuesto. hecho, mientras estamos hablando, hay una base de datos que está circulando ahí afuera donde hay datos del INE, donde hay datos bancarios y que están en distintos chats, ¿no? O Ujú. sea, esto de que de repente se filtra información es una realidad, ¿no? No es así algo hipotético en Claro. el país. Desgraciadamente en México hemos visto bases de datos del INE circulando, esta de la que te estoy hablando, o sea, tanto públicas como privadas, pero es algo que a lo cual estamos acostumbrados. Entonces, pues hay que tratar de evitar que suceda y con información más valiosa que nos pueda afectar, pues a la larga, ¿no? Como te decía, pues, nuestras huellas digitales o el escaneo de iris o nuestro rostro, pues va a seguir ahí, ¿no? Y a lo mejor en un futuro, pues nuestros datos van a seguir circulando y no los podemos cambiar. Sí, y sobre todo también entendiendo de que pues muchas instituciones financieras ya utilizan estos biométricos como pues llave de acceso a nuestras cuentas bancarias. Si esta misma información la va a tener alguien que pues no es el propietario Claro. de todo esto, pues ahí está el Oye, riesgo. simplemente ¿te acuerdas cómo eran los teléfonos hace 10 años? Sí. Ninguno traía identificación biométrica. Ahora cualquier teléfono, ¿no? De cualquier precio, Ujú. trae un lector de huellas, Sí. ¿no? Y así en 10 años, pues va a seguir evolucionando. Entonces es muy delicado los datos biométricos. Pues fin, todo un tema, Gonzalo Rojón, director de análisis de Competitive Intelligence Unit. Vamos a darle seguimiento al mismo, vamos a ver qué dicen los congresistas sobre esta misma iniciativa y como tú dices, esperemos de que las prisas no sean las que prevalezcan en un tema tan delicado como es el dato, los datos biométricos incorporados a la CURP. Que tengas magnífica Semana Santa, perdón, Gonzalo. Igualmente, saludos a todos. Gracias.